Esto es Finlandia, un país que ofrece excelente calidad de vida, un país seguro, un país limpio, organizado que ofrece múltiples oportunidades, haciendo que Finlandia sea uno de los mejores países del planeta donde yo no viviría. Esa rueda de allá, cada una de sus cabinas por dentro es un sauna. Usted está en un sauna finlandés dando la vuelta en esa rueda mientras tiene vistas increíbles de la ciudad. Y ni aún así con esta rueda yo viviría aquí. ¿Pero por qué tan radical? ¿Qué me hicieron en Finlandia para yo estar tan seguro que no viviría en esta tierra? Que además es muy buena tierra. Empecemos con algunos mitos y después con algunas realidades sobre el pueblo finlandés. El mito dice que por aquí la gente es muy fría, calor humano poco, haciendo que sea muy difícil hacer amigos. La gente aquí es como un hielo, pero eso no es solo de los finlandeses, gente fría hay en todas partes. Yo llevo muy poco en esta tierra para decir que sí, señores, es un mito real que me ha pasado a mí. A donde llego me saludan, yo saludo, he tenido buena interacción con los finlandeses. De ahí a hacer amigos, de pronto sí puede ser complicado, pero eso no es solo cuestión de Finlandia. En muchos países desarrollados y primermundistas, la cosa es así, no solo por el frío de sus inviernos, sino por la individualización de la sociedad. Finlandia es un país desarrollado, así como lo es Estados Unidos y Canadá, en donde depende de donde usted viva, pues más individualista se va a sentir. La sociedad canadiense es igual, y lo digo con conocimiento de causa. Los que no me conocen, pues yo he vivido muchos años de mi vida en Canadá, en ese país, y hay muchas similitudes con Finlandia, pero de eso ya hablaremos más adelante. Y aquí todo funciona a la perfección, haciendo también que su sociedad pues no se necesite tanto de los unos a los otros para sobrevivir. Aquí casi que todo está ya hechecito para usted. En estos países es muy raro encontrarse con un vecino en el ascensor y empezar a hablar de cómo le fue hoy, de usted qué ha hecho, venga a tomar café, lo invito a mi casa un día de estos. Es un país que si usted quiere hacer amigos, le toca a usted aprender a romper el hielo. Y si usted es malo rompiendo el hielo con desconocidos, aquí se puede quedar solo de por vida, porque no está en la sangre del finlandés venir a romper el hielo con usted. Ellos respetan mucho el espacio personal, respetan su momento de soledad, y es un respeto tan excesivo que pueden pasarse todo el resto de sus vidas sin dirigirle la palabra a otros. Y eso pega duro para nosotros los latinos, haciendo una vez más que la interacción humana en estos países sea diminuta. Pero en Canadá también son así un poco. Así que sobre Finlandia todavía nos cuesta indagar un poco más. ¿Por qué este, siendo uno de los mejores países del mundo, no es tan atractivo para vivir? Por lo menos para mí y para muchos otros. Ahora bien, que la sociedad sea tan individualista, esto convierte a Finlandia en el paraíso de los introvertidos. Si usted es una persona que no le gusta que le hablen, que no le gusta la interacción social, que no le gusta hablar con otros seres humanos, este es el paraíso para usted, porque aquí es exactamente así como va a vivir. Pero digamos que esos son los mitos, lo que se dice por ahí, que la gente en Finlandia es así, y yo no tengo dificultad en creerlo. Pero vamos entonces con algunas realidades que hacen a este país extraordinario y a la vez muy difícil de venir a adaptarse en él. Y es que aquí yo no puedo evitar tener una opinión personal al respecto. Yo que soy inmigrante en Canadá hace tantos años, y Canadá me parece lejos, Finlandia queda lejos. No por nada aquí la matrícula de los automóviles dice fin. Estamos literal en el fin del mundo. Y yo quejándome que Canadá quedaba lejos, donde hay un vuelo directo a la Ciudad de México, a la ciudad de Bogotá, inclusive a Panamá, a todos los lugares que me interesan. Aquí la cosa es mucho más complicada. Si usted quiere ir a visitar a su abuela viviendo en Finlandia, le toca tomar múltiples vuelos. Nos queda lejos de la casa, pero a su vez queda cerca de muchas cosas interesantes. Recuerde que estamos en Europa. Usted aquí puede tomar un vuelo a cualquier lugar del mundo, mucho más fácil que si estuviéramos al otro lado del hemisferio, lo cual lo hace interesante, porque desde aquí usted puede tomar un vuelo, un avión, un ferry fácil para irse de Finlandia a conocer otro lugar, lo cual me pone a pensar, ¿por qué quiero yo vivir en un país del cual me quiero estar yendo a cada rato? ¿Será mejor tal vez entonces no vivir en él? ¿O eso representa una oportunidad? Échele cabeza y verá. Y eso aplica mucho sobre todo para el sueño del empleado inmigrante, porque no es secreto para nadie que los inmigrantes escogemos estratégicamente los lugares a los que queremos ir a vivir, teniendo en cuenta también la oferta laboral, los salarios, qué tan bien pagan por allá y qué tan fácil es conseguir empleo. Que si usted consigue uno que le da 2 o 3 semanas de vacaciones al año, pues desde aquí tendrá 2 o 3 semanas para ir a visitar a sus seres queridos por allá. Y es que justo ahí está uno de los dilemas principales del trabajador inmigrante
migrante en otro país. Usted trabaja en una empresa, le dan 2-3 semanas al año y ahí es donde usted tiene que saber qué hacer con ese tiempo de vacaciones. O lo usa para usted, para ir a conocer un país, disfrutar, viajar o descansar, o lo usa para ir a su país y visitar a sus seres queridos. Una o la otra, pero casi nunca las dos al tiempo. Eso pasa en Finlandia, pasa en Canadá, pasa en Estados Unidos. No nos vamos a poner complicados. Pero hablando ya de las cosas que nos interesan, Finlandia es un país desarrollado, hay muy buenos salarios, una excelente y estable economía, pero que no es para todo el mundo. Esta no es la meca de la industrialización, ni de los trabajos, ni de la oferta laboral tampoco. Es muy bueno si usted es finlandés, pero venga usted aquí a guerrearla a conseguir un trabajito. Eso es otro tema. Otro gallo cantaría. Acá hay mucha industria, muchas oportunidades, mucho trabajo, pero hay lugares del mundo donde es muchísimo mejor y donde las oportunidades no son tan estrictas, no son tan estrechas como lo sería en un país de estos. Y no tiene absolutamente nada que ver el desarrollo y la industrialización de este país, como sí tiene mucho que ver el berraco idioma que hablan por acá. El finlandés es una de las vainas más difíciles de aprender y además es que hay dos tipos de finlandés, el escrito y el hablado. Suena distinto y se escribe distinto, así quiera decir lo mismo, con el mismo alfabeto. Y yo no sé usted, hermano, pero eso pone las cosas complicadas. Y aquí en Finlandia, vivir ya a tiempo completo, pues, sin saber finlandés, va a ser bastante retador, puede ser muy difícil. Ahora, a la hora de conseguir un trabajo aquí, si usted no habla finlandés, se le cierran más de la mitad de las puertas y oportunidades. Vaya usted, migre a un país como Canadá, donde es inglés, donde es francés, idiomas mucho más cercanos al nuestro. A no ser que es que usted diga que Finlandia es el lugar del mundo donde usted quiere vivir, que usted no se ve en otro lado que no sea Finlandia, que es que este es el país y está obsesionado, pues aprenda finlandés, pero de lo contrario, si es por oportunidades laborales y por un país tranquilo y por un país primermundista y desarrollado, pues sepa que le espera un reto literario bastante grande, bastante complicado. Es un país bonito, sí señor. Mire la rueda del sauna aquí, miren estos espacios que en verano se disfrutan. Además, acercándonos por aquí en la terraza, mire estas piscinas. Usted puede pagar una tarifa y se mete allá en la piscina. Una piscina olímpica, otra para los niños y una piscina con agua natural, que es la misma agua de aquí. Un país con una oferta increíble, cultural y de calidad de vida extraordinaria. Usted viene aquí de turista y todo el mundo le va a hablar en inglés, no pasa nada, no va a tener ningún problema. Hacer una vida acá sin el idioma oficial, como en cualquier parte del mundo, sin el idioma oficial va a ser mucho más difícil. Ahí tenemos la primera realidad del por qué yo no viviría en tan increíble país. Por lo menos a la edad que tengo hoy en día. Opinión personal, ¿no? Aquí, personal de Juan. Si el Juan de los 20 tuviera que aprender un idioma difícil para irse a algún país a vivir una nueva vida y me ponen el finlandés con todo lo que ofrece Finlandia y el japonés con todo lo que ofrece Japón, para mí, para Juan personalmente, si ya tengo que meterme en ese reto, hay muchos otros países que en lo personal me parecen más atractivos. Pero yo no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo? Yo entiendo que estos países quieren preservar su idioma porque es demasiado importante para preservar su cultura y preservar su ser como tal, así como lo hacen en Quebec, en Canadá, motivando a que la gente aprenda francés, conservando el francés, imponiendo el francés como ley en muchos aspectos de la vida. Pero en lugares como Finlandia podrían diversificar muchísimo más la economía y el sector laboral si dejaran que la gente trabajara en inglés, por ejemplo. Conseguir trabajo aquí, si no habla finlandés, complicado. La cuestión es que en este país necesitan mano de obra. La población envejece y hay muchas vacantes, muchos puestos de trabajo, sobre todo en trabajos calificados, que necesitan ser ocupadas por algún tipo de mano de obra específica. Pero casi que el 50% de las empresas en Finlandia dicen que no contratarían extranjeros ni en otro idioma. A lo cual yo les digo, pues buena suerte con la búsqueda. Ya veremos en un futuro cómo les fue con eso. Ahora, si usted habla finlandés y consigue un buen trabajo, va a tener un muy buen salario, pero sepa que de ese salario va a pagar alrededor del 60% en impuestos. Este es uno de los países del mundo en el que más se pagan impuestos, y a pesar de que el gobierno es muy bueno y muy responsable por acá, hay muchas ayudas y muchos beneficios por parte del gobierno a los finlandeses donde se ve la plática de los impuestos. Eso no quita que le quitan demasiado, para lo que a usted como migrante en esta nación, que de pronto sabiendo esa información usted puede contemplar la idea si es interesante o no en su caso venir a un lugar de estos, ¿no? De pronto
para usted sea más interesante irse a un sitio como Dubái a trabajar, donde se paga 0% de impuesto a la renta, a su salario, todo queda en el bolsillo. Pero si usted quiere vivir los beneficios de un gobierno que está ahí por sus habitantes, con salud gratis, educación gratis y demás, pues de pronto estos países de por acá son una mejor alternativa. A lo que yo voy con todo este cuento es que sí, este es uno de los mejores países para vivir, pero hoy en día en el mundo la competencia es dura, amigos, porque hay lugares que vale muchísimo la pena contemplar. Pero sea cual sea el destino, allá en Finlandia, en Dubái o aquí en la linda ciudad de Bogotá, tengan en cuenta que una de las cosas más importantes a la hora de viajar es tener buenas comunicaciones. Para eso, la eSIM que yo utilizo en los viajes es la eSIM de Holafly. Antes de irse de viaje a cualquier sitio, déjela instalada en su celular. Cuando se suba al avión, ponga el dispositivo en modo avión, que cuando aterrice y vuelva a activar su celular, ya va a estar conectado. Y no solo eso, Holafly tiene servicio de datos ilimitados en muchísimos destinos. Tiene más de 200 países, más de 150 de ellos con datos ilimitados. Inclusive ellos tienen una que se llama la SIM Global, donde con una sola compra de una sola eSIM tiene 113 destinos con datos ilimitados y la puede recargar a medida que va avanzando en su viaje. Eso es muy importante porque apenas usted aterriza ya tiene comunicaciones, ya tiene WhatsApp, ya tiene mapa, ya tiene Uber, ya puede pedir transporte, ya puede alquilar hoteles, ya puede meterse en Google. Así que ahí se las dejo, amigos míos, la eSIM de Holafly para que la tengan en cuenta en sus viajes. Código promocional Planeta Juan para un 5% de descuento. Les dejo el link en la descripción de este video y me cuentan cómo les va. Así que para venir a vivir a Finlandia, yo creo que se necesitan razones de peso, de algo que usted solo encuentra acá, porque todo lo que ofrecen por acá lo puede encontrar igual en otros lugares sin aprender el berraco idioma. Además es que así hacían nuestros abuelos, ¿no? Todos tuvimos por allá un tío, el tío que se fue a trabajar a Estados Unidos y llegó a Colombia, se compró una finca y 3 vacas. El sueño de ir a guerrearle a un país para ahorrar unos pesos y llevárselos a su país para que le rindan en el bolsillo. El sueño de hacerse millonario trabajando en cualquier vaina por acá. Eso no lo va a lograr en Finlandia. Este no es un país para hacerse millonario. Usted tiene un buen salario, un buen ingreso, que si lo convierte en la moneda local de su país, puede que sí suene a mucha plata. Aquí le va a alcanzar para vivir. No piense que se va a hacer millonario con venir a vivir acá. Así lo contraten en una muy buena empresa. Y si usted quiere montar un negocio por acá, tiene que entender muy bien a la sociedad finlandesa para que la vaina pegue, para que la vaina funcione. A lo que, una vez más, debemos empezar por el idioma. Y todo esto que les digo no es para montar terror sobre Finlandia, ni ponerlo por debajo de ningún lugar. Es un país increíble, pero son observaciones a tener en cuenta antes de tomar una decisión tan radical. Y cuando hablo de Finlandia, hablo de Noruega, hablo de Suecia, hablo de Dinamarca y muchos otros países que ofrecen casi que lo mismo en idiomas igualmente complicados. Como ustedes se dan cuenta, me cuesta trabajo ser objetivo a la hora de evaluar países como Finlandia como opción migratoria para buscar un mejor futuro, un bienestar. Si se dan cuenta, yo sigo siendo hincha de Canadá, pero no se dejen confundir. Y mucho menos por lo que viene aquí a decir un youtuber sobre Finlandia. Esto es una mezcla de información con opinión personal. Si ustedes ven que su destino lo lleva a un país como Finlandia, como Japón, como Turquía, escuche su corazón. Normalmente todos tenemos la respuesta dentro de él. Pero si lo suyo es venir a vivir a estas tierras, nos invita a un café, que con mucho gusto le aceptamos la tacita. Una cosa que en lo personal me dificultaría mucho el hecho de radicarme en un lugar de estos es que Finlandia no fue un país hecho por inmigrantes, como sí lo fue Canadá, como sí lo fue Estados Unidos. Y eso cambia por completo las cosas. La base de la sociedad y de la economía en lugares como Canadá y Estados Unidos es el fruto del trabajo de la migración. Son países hechos por inmigrantes para inmigrantes. Y esa es una de las grandes diferencias entre esos países de allá y estos países de acá. La palabra migración no es algo que esté escrito en el ADN de estos países, como sí lo está por allá. Y a pesar de que en estos países sí se vive una gran multiculturalidad y un respeto enorme por la diversidad del pueblo finlandés, aún así se perciben algunas diferencias. Y si no, hablemos del famoso sueño americano. Grandes personajes de la cultura y la economía norteamericana son personas que tienen un talento innato y que lo saben explotar muy bien por allá. Sino que nos lo diga el hombre más rico no solo de Estados Unidos, sino del planeta Tierra. Este man ni siquiera es estadounidense, es surafricano. Y como él, muchas historias de éxito de inmigrantes que llegan a romperla de estos países, que por aquí se podría hacer
Claro que sí, pero los recursos estarían un poquito más limitados. Es una sociedad así de grande la finlandesa, de gente que está dentro de ella que quiere conservarla tal y como es. Y usted tiene dos opciones, o le gusta o no le gusta. Y si no le gusta, al fondo a la derecha. Ahí coge un ferry que lo lleva a Estonia y de ahí puede irse entonces a cualquier lugar. Pero volvamos un momento al tema de los impuestos. Aquí son muy altos. Toda esta gente aquí, todos estos kioscos, no importa cuánto vendan hoy, mucha de esta platica que están vendiendo hoy se va para el gobierno. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo sí viviría aquí sabiendo esto aún, porque al fin y al cabo en Canadá se pagan impuestos similares. En Estados Unidos, dependiendo del estado, tal vez un poquito menos. Pero si usted se pone a pensar y a echarle números y matemática, en México se pagan impuestos carísimos, en Colombia se pagan impuestos carísimos. Hay dos cosas de las que no puede escapar en la vida: la muerte y pagar impuestos. No importa en dónde esté, a no ser que sea en Dubái, va a tener que pagar impuestos. Y miren este barco tan bonito. Aquí se van a pagar de los impuestos más caros que se pueden pagar sobre el planeta Tierra, pero también es uno de los países más seguros del planeta Tierra. Aquí no se van a poner a robarlo, aquí no hay secuestros, aquí no hay nada de esas pendejadas. Es un país seguro, usted está tranquilo, puede salir a la calle sabiendo que no le va a pasar nada. O es que tiene que ser muy de malas para que le pase a usted algo en Finlandia. Además, la salud gratuita no es la mejor calidad del mundo, pero tampoco la peor. Digamos que está bien. La educación, que también es gratuita, o más bien que usted la paga a través de sus impuestos, la educación aquí sí es de calidad, que inclusive se ha ganado el galardón como el mejor sistema de educación del planeta en múltiples ocasiones. Como lo ven, hay muchas razones para querer mudarse y vivir en un país de estos, porque además, desde que yo llegué me he dado cuenta, este es un país excelente para tener hijos, para tener familias. La gente que quiere un lugar tranquilo para criar a sus retoños, Canadá lo ofrece, Finlandia lo ofrece y seguramente Noruega, Suecia, Dinamarca también lo ofrece, porque nada más sabroso que usted salir a la calle tranquilo con sus chinos y que no pase nada, y que tengan buena educación y que tengan buena salud. ¿Usted qué más le pide a la vida? Que el vecino no me salude en el ascensor cuando me lo encuentre. Me importa un pepino, mis niños tienen buena educación, con eso soy feliz. Yo, Juan, el del 2024, lo encontraría un poquito complicado, pero tal vez ustedes no. Tal vez Finlandia es para usted. Mire y analice y tome una sabia decisión. Pero pasemos a otro tipo de temas. El terror de Finlandia es su invierno, así como el terror canadiense también lo es. Hemos estado de buenas. Vea ese sol, vea esas nubes, vea ese cielo azul. Un día de verano perfecto por acá. Los inviernos finlandeses son tremendos. Frío, oscuro, lluvioso y si no con nieve. Y si no congelado. Esta es la tierra de Papá Noel. El man nació aquí en Finlandia. Pero inclusive en los inviernos más fríos canadienses, el cielo puede verse así y usted puede ver el sol y sentir su calor a través de un vidrio, si está en un centro comercial, en su casa o en la oficina. Los mejores días del invierno, cuando el sol está así radiante y azul el cielo, son normalmente los más fríos. Pero dada la altura donde están ubicados estos países como Finlandia, los días de invierno tienden a ser mucho más oscuros, así como los días de verano tienden a ser también mucho más largos. Y no solo es frío, sino que este país es caro. Para vivir aquí usted necesita platica y lo que se gane seguramente se lo va a gastar solo sobreviviendo. Normalmente un café puede costar 5 euros, tranquilo, en cualquier lugar. Y sobrevivir a un invierno también es bastante caro. La ropa requerida, la chaqueta, las botas, las bufandas, la ropa que va por debajo de la ropa, eso es un gasto que también tenemos en Canadá, pero que llegando a una sabia conclusión, encuentro razones de peso para querer mudarme a un país como Finlandia, para poder tener una familia por acá, en un país desarrollado, limpio y tranquilo. Sobran razones para querer mudarse a un país como Finlandia, pero esa misma oferta se encuentra también en otros lugares, tal vez más cercanos, tal vez donde el idioma no sea tan complicado. Y así Finlandia le gane a Canadá en muchos factores, yo seguiría escogiendo Canadá. En Canadá la salud también es gratis, ¿no? O pagada con los impuestos, ¿no? Pero la calidad no es muy buena, que digamos, por no decir un poquito mala más bien. La educación en Canadá también está en los impuestos paga, o sea, gratuita. La calidad de la educación tampoco es de las mejores, a no ser que sean programas universitarios en Canadá, ahí ya estamos hablando de otro tema. Estos países, sobre todo Finlandia, en el video de hoy, en este caso, en este ejemplo particularmente, entendieron la vida, entendieron el concepto. Son países que están años luz de ventaja y de delantera con respecto al resto del mundo, inclusive Canadá y Estados Unidos. Si ahí me ponen una balanza para ser racional, estos países ofrecen muchas más y mejores cosas para su gente. Está difícil escoger, pero lo lindo es saber que hay opciones y que ya es materia personal, usted qué es lo que quiere hacer. Y este que se dice que es el país más feliz del mundo, yo estoy seguro que un finlandés sería muy feliz en cualquier país de América Latina, donde pueda experimentar cosas que aquí jamás
ha experimentado desde el día en que nació, como tener al sol siempre en su cara, dándole esa linda vitamina D, como tener acceso a buena comida, a frutas frescas, a gente sonriente y amable, que le dan la mano, que lo saludan, que lo quieren ayudar, y algunos que se acercan, de pronto no con intenciones de ayudar tanto, pero ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Y saber que un finlandés podría ser mucho más feliz en suelo latinoamericano pone las cosas en otra perspectiva. Claro está, dependiendo del finlandés, dependiendo del lugar de América Latina donde se vaya a radicar, porque asimismo eso es tan relativo que yo estoy 0% de acuerdo con que este sea el país más feliz del mundo. ¿Qué estadística tan mentirosa? ¿Cómo se puede medir la felicidad? Yo no estoy de acuerdo con eso. Este es el país donde la gente confía más en su gobierno, sí, lleno de gente que a veces está feliz y a veces no está feliz, como en cualquier rincón del planeta, porque estos países tan solitarios e individualistas, la felicidad sigue siendo algo relativo. Para mí personalmente el sentido de la comunidad, de pertenecer a algo, de tener amigos y familia cercana, rodeado de calor humano, para mí eso es la felicidad. Que de pronto un finlandés de pura cepa lo tiene porque nació aquí y creció aquí, pero yo tener eso aquí como inmigrante, muy complicado. Y ya con eso, muy bonito, muy rico y todo, muchas ventajas, muchos beneficios, pero no gracias, yo continúo por mi camino. Este sería sin duda el país más feliz del mundo donde yo no sería feliz, pero que estoy muy feliz de conocerlo, muy feliz de visitarlo, muy feliz los días que pasé aquí, suficiente para mí, pero quiero acabar este video con una nota que encontré por ahí. Así se da la felicidad. En pedazos, por momentos. Cuando uno es chico espera la gran felicidad, alguna felicidad enorme y absoluta, y a la espera de ese fenómeno se dejan pasar o no se aprecian las pequeñas felicidades, las únicas que existen. Ernesto Sabato. Para lo cual yo les pregunto a ustedes, venir a vivir acá, aprender finlandés, dejarlo todo por un nuevo mundo, por nuevas oportunidades, con tal de tener una mejor vida y ser felices, ¿es lo que realmente necesitamos para tener una mejor vida y ser felices? ¿O la respuesta está más cerca de lo que creemos?